una creciente jerarquía de cristianos ortodoxos que solo aceptan 4 evangelios. El resultado de esta batalla determinaría el futuro de la cristiandad. Pero en los primeros días de la fe, no existían los evangelios ni la Biblia cristiana. El cristianismo comienza cerca de los años 30 después de Cristo, con un grupo de judíos que sigue las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Narramos la historia mediante cuentos, y eso fue lo que pasó con el movimiento temprano de Jesucristo. Lo más probable es que la gente que rodeaba a Jesucristo, los pobres, los marginados, no supieran leer ni escribir, de modo que hacían lo mismo que los demás. Contaban historias. La gente debió hablar entre sí. ¿Tú conociste a Jesucristo? ¿Qué dijo cuando lo conociste? ¿Estabas allí cuando hablaba por el camino? ¿Recuerdas la historia? Lo que yo escuché fue esto. Las historias sobre Jesucristo no se escribieron durante décadas. Los estudiosos creen que el primer evangelio, el Evangelio de Marcos, fue escrito cerca del año 70 después de Cristo, 40 años después de la muerte de Jesucristo. Pero su evangelio no fue el único. Para el año 200 después de Cristo, los evangelios no eran solamente 4. Puede que hayan sido cerca de unos 50. Tenían títulos como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de los Hebreos y la Revelación de Pedro. Los escritores antiguos mencionan algunos de estos libros, pero hasta hace poco esos evangelios habían desaparecido. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y por qué hoy hay solo 4? La respuesta tiene más que ver con la política que con la fe. La Biblia no cayó del cielo. Fue finalmente compaginada por pensadores cristianos que representaban un punto de vista particular. Lo más sorprendente es que la Biblia cristiana, como la conocemos, solo surgió 300 años después de la muerte de Jesucristo. Y el hombre que determinó el contenido de la Biblia cristiana tenía motivos poderosos que tenían poco que ver con la religión. En el año 312 después de Cristo, un emperador romano llamado Constantino, un pagano que creía en muchos dioses, afirmó haber tenido la visión de una cruz antes de una batalla. Después de su victoria se convirtió al cristianismo y finalmente la hizo una religión estatal semioficial. Constantino quería utilizar esta nueva religión para unificar un imperio romano que se estaba desintegrando. En esa época el cristianismo era una religión poco organizada, una colección de iglesias con creencias y escrituras diversas. El emperador pretendía cambiar eso. Se dio cuenta de que esa gente no estaba muy organizada. Y si había algo que los romanos sabían hacer era organizar las cosas. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convoca el Concilio de Nicea para decidir los principios básicos del cristianismo. Reunió a los líderes eclesiásticos más poderosos del mundo cristiano para que discutieran y legalizaran una religión cristiana formal. Una de las cosas interesantes es que queda muy claro que a Constantino le interesaba más que nada la unidad. Quería que la religión cristiana suministrara una base ideológica al imperio. El objetivo del Concilio de Constantino era unificar la fe tanto religiosa como políticamente. Después de semanas de debate, los diversos obispos y sacerdotes aceptaron una serie de principios que unificaban toda la cristiandad y ponían la religión firmemente bajo el control del emperador. Más tarde, él usó su autoridad para decir, bien señores, esto es todo. Las cosas cambiaron drásticamente con Constantino. Hay una redefinición completa de cómo se debe comprender a Dios. Era el protector del Estado, el que a su vez intenta usar la religión para sus propios propósitos y unificarlo todo, porque no puede haber desacuerdos si se maneja un Estado. Constantino también unificó los evangelios cristianos y los limitó a los que le parecieron adecuados para una religión de Estado. Aunque el Concilio de Nicea no decidió oficialmente el contenido de la Biblia cristiana,
Constantino dejó en claro qué evangelios consideraba aceptables. Ordenó la creación de 50 copias de la Biblia cristiana que contenía solo los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el año 382 después de Cristo, otro concilio eclesiástico literalmente prohibió que los cristianos los leyeran. Bajo el emperador Cristiano Teodosio, todos los otros evangelios se consideraron herejes y se prohibieron o quemaron. Sus dueños eran arrestados o incluso asesinados. Había muchos otros textos que los verdaderos cristianos devotos amaban y que habían leído durante mucho tiempo hasta que los obispos llegaron y dijeron claramente: no debes leer esto, sino que debes leer esto. ¿Qué contenían los evangelios perdidos? ¿Qué los hacía tan amenazadores que tuvieron que ser prohibidos o destruidos? Nadie lo supo durante casi 2000 años. Pero en 1886, el Evangelio de Pedro surgió de las arenas del desierto egipcio. En el siglo XX se hicieron otros descubrimientos sorprendentes. Los evangelios de Tomás, de María Magdalena y de Judas. Estos evangelios perdidos revelan una visión muy diferente de Jesucristo. Tienen un enfoque distinto de la espiritualidad y una versión perdida del cristianismo que una vez amenazó las bases mismas de la fe. Durante casi 2000 años, los cristianos creyeron que había solo 4 evangelios que contaban la historia de Jesús de Nazaret. En 1886, el Evangelio de Pedro fue el primer evangelio perdido descubierto en siglos, hecho que sugería la existencia de una historia secreta de escrituras prohibidas. En 1945, un descubrimiento notable sacó a la luz una gran colección de evangelios perdidos y cambió para siempre la historia del cristianismo. En Egipto, cerca de una ciudad llamada Nag Hammadi, un granjero y sus compañeros encontraron un jarro de arcilla sellado con una explosiva carga de 1800 años. El jarro contenía 52 textos separados, con títulos como las Actas de Pedro, el Apocalipsis de Santiago y el Evangelio de Tomás. Eran literalmente los evangelios perdidos mencionados por los escritores antiguos, que al parecer habían sido enterrados después de la consolidación en el poder del emperador romano Constantino en el año 325 después de Cristo. Hasta entonces, esas escrituras solo habían existido como leyendas. Tal vez la más sorprendente de estas escrituras perdidas era el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es un documento fascinante. Se tradujo del griego al copto y especifica dichos de Jesucristo. Muchas de las cosas que están en el Evangelio de Tomás también se encuentran en el Nuevo Testamento, pero la diferencia es que el Evangelio de Tomás es un evangelio gnóstico. Los gnósticos constituían una secta de los comienzos del cristianismo que enfatizaba profundamente el misticismo y estaba en desacuerdo con la mayoría de los preceptos de la jerarquía cristiana emergente. Los gnósticos eran salvados por el conocimiento secreto. Si comprendías ese conocimiento secreto, eras un verdadero seguidor de Jesucristo. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento, y gnóstico significa aquel que sabe. En muchas formas eran esencialmente místicos, y si podían encontrar la paz de Dios en su interior, la verdadera humanidad, ¿para qué necesitaban un sacerdote o un obispo? Podían marchar al son de su propio tambor. En el Evangelio de Tomás, Jesucristo parece transmitir un mensaje extraño, una enseñanza secreta muy diferente a la de los evangelios tradicionales. Los evangelios tradicionales enseñan que Jesucristo es el único Hijo de Dios. El Evangelio de Tomás sugiere que todos podemos convertirnos en hijos de Dios.
Dice, cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente.